Pues muy buenas tardes y muchas gracias a ellos por haberme invitado a esta plática de cómo gestionar una franquicia en tiempos de crisis, que es realmente lo que estamos viviendo nosotros. Me presento con ustedes, soy León Refreyer, soy el director general, el creador de la marca La Borra del Café y bueno, dirijo la empresa Espacios que Inspiran, que es la propietaria de la marca, junto con otras marcas como es Garden, Honey Market. Y bueno, les voy a platicar primero un poquito de la historia de la compañía, cómo surge y el por qué existimos como una franquicia como tal, pues, ¿no? La marca fue un proyecto de tesis. Me pidieron que para titularme en el ITESO creara yo un proyecto de emprendimiento y la realidad es que sin intención de emprender, creé este modelo de negocio de la Borra del Café porque amo las cafeterías. Y en el Inter, dos amigos míos vieron el proyecto y me impulsaron a crearlo. Y un amigo más de la maestría me dijo que quería ser parte de la misma. Entonces, bueno, fue muy motivante el que les gustara y sobre todo que creyeran un poquito en mi visión de mercado y el por qué, a pesar de que existiría o existe un gran liderazgo, el por qué existe todavía una mayor oportunidad de oferta que demanda. Entonces, en base a eso fue que abrimos la primer cafetería con muchísimos retos, porque al final yo soy maestro en mercadotecnia, no soy una persona que sepa preparar café. Mi mayor expertise era como consumidor, como exigente consumidor y quejoso consumidor. Y al final, bueno, quise poner la cafetería sin tener la verdadera experiencia de cómo preparar un café, un panini, etcétera, lo que me llevó a cometer una gran cantidad de errores, lo que inclusive ocasionó que a los 3 meses yo ya quería prácticamente cerrar, yo ya no le veía futuro al negocio, porque la verdad es que estábamos perdiendo mucho y no estábamos muy endeudados, porque la cafetería costó el doble de lo que yo pensaba que iba a costar, entonces no teníamos el dinero y tuvimos que sacar hasta de tarjetas de crédito para poder pagar. Pero justo cuando yo decido ya cerrar, mi socio Juan Comparán me dice que no, me dice, ¿sabes qué? No, no hay que cerrar, si te vas a caer hay que caerse hacia adelante y busca la segunda, abre la segunda sucursal, pues, ¿no? Una de las preocupaciones que teníamos era el dinero, porque obviamente no teníamos dinero ni para sostener la primera y abrir la segunda sonaba imposible, ¿no? Entonces Juan me dijo algo que a la fecha es algo que ha sido muy cierto, pero suena muy raro cuando lo repito, porque Juan me decía, el león, por el dinero no te preocupes, de todos modos nunca hay, ¿no? Y cosa que es cierta, de todos modos nunca alcanza y nunca es suficiente para todo lo que tienes que hacer o todos los compromisos que tienes que adquirir o todos los retos que te tienes que enfrentar como los que nos estamos enfrentando ahorita, ¿no? El dinero nunca hay, ¿no? Entonces, siendo así, Juan convoca a 3 amigos de él y siendo 7 personas ahora en la empresa, decidimos abrir la segunda sucursal, que fue la que está ahí en Tlaquepaque. Y esto fue una muy buena decisión porque eso nos enseñó que el problema definitivamente era yo, que no tenía yo la menor idea cómo para una cafetería, pero porque la sucursal vendía el doble. Entonces, ¿por qué vendía el doble? Porque estaba muy bien ubicada y gracias a Dios en esta segunda sucursal nos asesoramos mejor con otros proveedores que nos llevaron a tener buenos equipos para poder resistir el incremento de la demanda, para poder ofrecer un mejor servicio en menor tiempo. Y bueno, ya recibíamos 8,000 personas, ¿no? Tuvimos otros problemas como infraestructura de hidráulica, eléctrica, enormes, pues que costaron mucho en el mantenimiento, pero ya cuando te empiezas a validar como negocio y te das cuenta que el error es que no tomas las decisiones correctas, pero que el concepto realmente gusta y que el negocio puede ser muy bueno, entonces decidimos seguir adelante con el proyecto y ahí en Avenida Hidalgo me encuentro otra propiedad, no en Hidalgo, perdón, en Providencia, en Avenida Terranova me encuentro otra propiedad y en Terranova, esquina Aurelio, esquina Turín, y hablo y la renta costaba 100,000 pesos, ¿no? Entonces, lo que hice fue hablarle a Juan y me dio el valor suficiente para decir que sí a esa propiedad y fue como llamamos a otros socios, ¿no? Ya siempre digo que estábamos como la canción del elefantito, ¿no? Como vimos que resistía, fuimos y buscamos otros socios y para ese entonces ya éramos 11 socios los que estábamos en la empresa con los que abrimos estas 3 primeras sucursales, y empezaron los retos. ¿De qué? De administración y gestión del patrimonio, sobre todo porque cuando ya hay muchos socios, pues empiezan a haber muchas ideas, mucha visión, diferentes a lo mejor al ADN con el que se fundó la compañía. Entonces decidimos transformarnos a una sociedad anónima promotora de inversión y empezar a generar proyectos a través de colocación de títulos accionarios para que pudiéramos nosotros gestionar el ADN y la visión de la empresa. Nace la serie de fundadores, en los estamos los 4 accionistas fundadores, nace la serie con voto de accionistas y nace la serie con participación general o con participación con proyectos o con elementos fijos y bueno, nace un modelo de negocios que eso nos ayuda a que para la segunda sucursal que abrimos
junto con otra marca que en ese momento compramos que se llamaba 100 Montaditos, logramos recaudar 10 millones de pesos para poder crear el cuarto proyecto de la borra del café, junto con esta marca de 100 Montaditos que queríamos abrir 9, y esa es otra historia, esa es una historia de otro tipo de crisis que tuvimos que cerrar porque no nos fue bien, pero bueno, gracias a Dios la borra sí, pues, ¿no? Y precisamente en la cuarta sucursal decidimos transformarnos también a una franquicia y tener esta doble línea del proceso de expansión, ¿no? Expandirnos a través de la capitalización por medio de la colocación de títulos accionarios para recaudar capital y abrir proyectos de carácter propio de la compañía. Y por otro lado, empezar a capitalizar el modelo de negocio de la franquicia para que otras personas pudieran emprender y tener dentro de su patrimonio una cafetería de nuestra marca, pues, ¿no? Entonces, el 30 de agosto del 2013 lanzamos, el 23 de noviembre lanzamos, del 2013 lanzamos el modelo de franquicia y gracias a Dios nos fue muy bien. Resulta que la mayoría de las personas en las franquicias quiere tener una cafetería, un restaurante, somos como parte de la industria coqueta. Entonces tuvimos una gran cantidad de solicitudes, pero nos empezamos a enfrentar a otros retos, retos de selección y evaluación correcta del franquiciatario. Empezamos a confundirnos un poquito porque al final pensábamos que aquellas personas que tuvieran la mayor cantidad de capital podrían ser las indicadas para poder abrir nuestra marca y nos dimos cuenta que no es así. Nuestra empresa, nuestra marca y nuestro giro de negocio requiere de un esfuerzo laboral importante para ser exitoso, es decir, es un autoempleo. Entonces, todas las personas que empezaron a invertir en la franquicia en su momento, que tenían posibilidades de invertir un capital importante, la realidad es que no operaban el negocio, tenían otros negocios, otras fuentes de ingresos, que probablemente por los años que llevan trabajando con ellos son de mucho mayor rendimiento de lo que podían esperar de una cafetería. Entonces, empieza a flaquear el modelo de negocio a través de la franquicia porque nosotros nos equivocamos en a quién otorgar de la franquicia. Y es cuando decidimos transformar y todo el modelo de alto capital lo invertimos, lo invitamos a invertir en la compañía y tenerlos como inversionistas es muy afortunado porque entonces la operación la traemos nosotros y podemos de alguna manera generar rendimientos a través del capital de trabajo que nosotros mismos podemos operar. Y a las personas que desean un autoempleo, que desean a través de sus ahorros invertir su patrimonio, y ahora sí que ponerse el mandil y dar los buenos días y las buenas noches y dar un servicio al cliente de forma personal, son esas personas a las que les otorgamos la franquicia, pues, ¿no? Y es como hemos crecido y es como nos hemos desarrollado en un balance muy importante entre lo que es la franquicia en un casi 50-50, ¿no? Nosotros seguimos abriendo sucursales propias y seguimos otorgando las franquicias conforme se va creciendo, expandiendo la marca. Hoy, gracias a este modelo que tenemos, bueno, ya tenemos 50 sucursales en todo el país, una en Estados Unidos, vamos a abrir otras 4 ya en Estados Unidos, que no son franquicias, son a través de un corporativo nuestro que abrimos en aquel país, en la ciudad, en el estado de Illinois, en la ciudad particularmente de Chicago. Y en México seguimos con el proceso de expansión. Tenemos presencia en Querétaro, donde tenemos la segunda ciudad más grande para la marca. Ya tiene 6 sucursales, van a ser 10 para cerrar el año, ya comprometidas entre operación propia y franquicias. En la zona metropolitana de Guadalajara tenemos poco más de 30. Y bueno, las demás sucursales están en Monterrey, en Cancún, en Campeche, en Chihuahua, en Colima. Vamos a abrir Aguascalientes, 2 sucursales, Culiacán, San Luis Potosí, León, etcétera. Entonces, afortunadamente, este año vamos a tener por lo menos 30 sucursales más con todo y esta situación del coronavirus, porque al final son compromisos que ya existían y que, bueno, al final ya hay un proceso de inversión que tenemos que seguir adelante, lo que va a permitir que la marca tenga por lo menos 80 sucursales aperturadas para el final del 2020. Y todo esto ha sido a través de la estructura de franquicias y de capitalización propia de la compañía. Bueno, durante toda la historia de la empresa ha estado en diferentes momentos de crisis por muchas circunstancias, ¿no? Al final, el entorno en el que convivimos siempre te presenta retos y siempre hemos dicho, ¿no? México es un país que te va a poner a prueba constante por todas las dificultades que te presenta cada vez que estás tratando de emprender un negocio en todos los frentes, ¿no? Entonces, te empiezas a hacer un caparazón enorme y te empiezas a ser resistente ante las situaciones. Y hoy precisamente ese caparazón sirve para poder tratar de tomar las decisiones más correctas posibles ante esta situación que está pasando, que sin duda es la peor crisis que hemos tenido como empresa y yo creo que como se va a resultar una de las peores crisis como país que jamás nos hemos enfrentado, ¿no? Esta crisis
pues ahora sí que estamos ligeramente entrenados para ser resilientes y poder de alguna manera amortiguar emocionalmente la situación. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es la circunstancia actual de la compañía? La compañía está vendiendo un 30% de lo que vendía anteriormente, es decir, hemos decrecido un 70% en el proceso comercial. Entonces, la compañía lo primero que tuvo que hacer es una reunión con su gobierno corporativo. Por toda esta situación de captación de capital, la empresa adquirió un gobierno corporativo que le permite tomar decisiones de carácter colegiado para, pues ahora sí que para poder conservar correctamente el patrimonio de las personas que invierten con nosotros. Entonces, la empresa tiene una asamblea de gobierno y esta asamblea de gobierno la constituyen 11 accionistas y estos a su vez nombran consejeros y los consejeros nombran a los oficiales de la empresa o a los officers o directores de la empresa, en este caso a mí como director general de la misma. Y lo que se hizo fue presentar una ruta de contingencia cuando empezamos a vivir esta situación. Fuimos relativamente previsorios porque primero nos pasó en Estados Unidos esta situación. Estaba yo en Illinois, estaba yo en Chicago, con la sucursal que tenemos allá y en la apertura de la segunda sucursal que estamos construyendo. Y la ciudad de Chicago y el estado de Illinois deciden hacer un lockdown completo para el estado de Illinois y obviamente pues nos tuvimos que cerrar las tiendas, ¿no? Y en este momento México apenas estaba entrando en un proceso de fase. Cuando yo regreso y me junto con mis socios y les digo que la situación en Estados Unidos está muy complicada y que sin duda en los siguientes días, pues seguramente en México vamos a empezar con una estructura restrictiva de la mismo nivel o de la misma manera. México fue un poco más noble, relativamente hablando, entre comillas lo pongo, porque al final no sabemos si son correctas o no las decisiones que están tomando los gobernantes, pero al final no hicieron un lockdown completo como sucedió en el estado de Illinois, pero sí en el momento que llaman al quédate en casa y a únicamente permitir la apertura de los giros no esenciales, vino el bajón de ventas de una forma paulatina. Durante el resto de la última quincena de marzo vendimos la mitad y ya caímos totalmente al 70% menos en la primera semana de abril. Entonces, nosotros nos prevenimos generando un proceso de contingencia pensando en un periodo de 2 meses crítico de esta situación, inclusive previendo que en algún momento durante las últimas semanas de abril o principios de mayo pudiera existir un llamado total a quedarte en casa y a no permitir que existan giros como los nuestros para poder ofrecer servicio. ¿Qué implica esto? Bueno, la primera contingencia fue comunicarnos con todos los proveedores de forma directa, los proveedores que tienen que ver con los insumos, que para nosotros son los más críticos. Hablando con ellos, llegamos a un proceso de tasa de descuento sobre el costo total y a una mitigación de tiempo de apalancamiento de crédito por el volumen que nosotros manejamos fue posible en ese momento y todos estuvieron de acuerdo, además de que hicimos un incentivo de apoyo con ellos para poder garantizar que ellos también continúen con su operación durante este proceso crítico que estamos hablando de la empresa. Luego suspendimos totalmente todos los gastos variables de la compañía. Suspendimos todas las campañas, suspendimos los lanzamientos en los productos por el momento. Entonces, suspendimos toda aquella actividad que no fuera esencial e indispensable para la operación de la compañía, para reducir el presupuesto casi en un 25% de egresos de la empresa y de esta manera también poder contener y resguardar la mayor cantidad de tesorería para que pudiéramos sostener a los más de 400 personas que dependen de la empresa como tal, pues, ¿no? Se hizo una estructura con los colaboradores, se habló con todos ellos y se empezó a generar un comunicado oficial con todos. ¿Por qué? Si algo hemos aprendido en todas las crisis que hemos vivido es que eh, el riesgo es aceptable, pero la incertidumbre no. Entonces, cuando tú hablas de riesgos y le dices a las personas y eres muy claro en los riesgos que pueden llegar a suceder, pues por lo menos la gente empieza a tener cierta certidumbre de lo negativo que puede llegar a enfrentar. Pero cuando no eres claro en la comunicación y empieza a surgir la incertidumbre, empiezan a ganar los miedos y empiezan a generarse los ruidos y esos ruidos empiezan a contaminar el progreso de cualquier organización o cualquier institución. Entonces, nosotros siempre hemos tomado la decisión de que tenemos que ser muy claros en la comunicación, muy oportunos en la misma, para tratar de mitigar la incertidumbre al máximo y que la gente entienda el riesgo que vamos a correr o que estamos corriendo para poder salvaguardar los empleos de hoy y los empleos de mañana.
¿va? Ante esta situación, hemos tenido fortuna porque los trabajadores de la empresa han decidido estar con nosotros en todo momento enfrentando esta circunstancia. ¿Qué significa estar con nosotros? ¿No? Las personas que están al frente de la operación corren un riesgo, corren un sacrificio importante porque ponen en riesgo su salud y se les dice, y las medidas que estamos tomando son todas las previsorias que podemos llegar a tomar para que esto se mitigue el riesgo en un alto porcentaje, pero no deja de ser un riesgo. Sin embargo, el sacrificio que hacen los trabajadores dentro de la empresa es prácticamente heroico porque logran hacer que esta empresa mantenga los empleos, no solamente los de hoy, sino de los que van a surgir mañana, y no solamente los que estamos teniendo hoy, sino todos los que vamos a poder proporcionar el día de mañana gracias al crecimiento y a la recuperación que pueda tener la empresa en los meses consecuentes después de que toda esta situación esté pasando. Gracias a quién lo vamos a lograr, a los que deciden que pueden hacerlo porque su condición de salud se los permite por el momento, ir a trabajar y servir una taza de café por el bien de todos nosotros como empresa. ¿Va? Entonces, estos chavos hicimos una campaña interna que se llama Héroes que Inspiran. Y de hecho ustedes se meten al Facebook de la empresa, van a ver ahí en su portada a los héroes de la empresa, que son nuestros inspiradores, y gracias a ello, bueno, lo estamos trabajando. Entonces, toda esta estructura de campaña nos ha permitido estar de alguna manera sólidos dentro. Y para eso también lo transmitimos para que los franquiciatarios a su vez también puedan estar lo más sólidos posibles a través de la comunicación. Cuando empezó toda esta situación, se estableció un medio de comunicación permanente con todos los franquiciatarios, se abrieron grupos de WhatsApp directamente con el frente de operaciones, empecé a construir mensajes y videos directamente para los franquiciatarios para tratar de trasladar por lo menos certidumbre, que esa es la palabra que nosotros estamos tratando de manejar de forma constante. Tenemos que dar la mayor certeza posible sobre todos los riesgos que se van a correr. Es decir, el riesgo no lo podemos quitar, pero no podemos dejar que la incertidumbre domine, por lo menos en la marca. Entonces, estamos hablando con todos y cada uno de los franquiciatarios y estos franquiciatarios nos están adoptando, no están haciendo caso en las medidas. Se deja a decisión de los franquiciatarios también el poder tomar decisiones de carácter sanitario. Por ejemplo, hay franquiciatarios que se encuentran en un mayor de riesgo por cuestiones de salud, ya sea de ellos o sus familiares. Entonces hay franquiciatarios que han determinado cerrar su sucursal por cuidarse ellos principalmente y por cuidar el bienestar del patrimonio que ellos consideran de forma y la marca lo está permitiendo para que de alguna manera se sienta también esa posibilidad y esa libertad de tomar decisiones ante esta situación. Sin embargo, nosotros estamos monitoreando cada decisión que está tomando el franquiciatario. Nosotros comunicamos y el compromiso también es que ellos nos comuniquen. ¿Va? Toda comunicación oficial se manda a través de nosotros y se les invita a los franquiciatarios a que venga de nosotros la comunicación oficial que nos dicen las autoridades. Nosotros entablamos mesas de diálogo directamente con las cámaras empresariales que a su vez tienen mesas de diálogos con los gobiernos pertinentes y esto nos permite tener de primera mano información que nosotros bajamos a los franquiciatarios para que no exista ruido ajeno. Lo peor que puede pasar es que nuestros franquiciatarios o nuestros trabajadores hagan caso a información que no viene directamente a nosotros, porque hay mucha mala información actualmente y hay demasiado ruido a través de redes sociales, a través de los propios canales de comunicación vía WhatsApp, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ante cualquier duda de esta circunstancia, nosotros mismos la resolvemos y los invitamos a que tengamos la paciencia suficiente antes de que se tome una decisión, de que nosotros hagamos una validación correcta con las autoridades sobre las decisiones que se deben de tomar y nosotros nos preparamos. Ante toda situación de autoridades, por ejemplo, ahorita que pasó el cubrebocas, nosotros ya habíamos tomado la medida que los trabajadores tuvieran cubrebocas, ya habíamos tomado la medida de abastecernos en algún momento de cubrebocas para los clientes, para precisamente previendo que pudiese llegar a existir esta situación ante la corriente que empezamos a ver del uso de cubrebocas. Entonces, se adquieren estos cubrebocas para también dejarlos para el uso de las comensales que quieran visitar la sucursal en algún momento, tenerlos y ofrecerlos gratis, y así se les mandó a los franquiciatarios. Y gracias a eso estuvimos preparados, a pesar de que el anuncio lo dieron el viernes a la tarde, ¿no? Sabiendo que sábados y domingos no hay pagos de bancarios y el lunes teníamos que implementar esta medida. Afortunadamente pudimos prevenirnos y entonces pues, la medida salió y el lunes pudimos actuar en consecuencia y ahora sí que gracias a eso pudimos prevenirnos para que a partir de ayer pudiéramos tener cubrebocas suficientes para todos los comensales que en su momento decidan salir y utilizar las instalaciones. Pues, ¿no? Todas las campañas y toda la comunicación se manda previamente a los franquiciatarios para que ellos puedan estar informados de la comunicación que vamos a generar hacia el público en
general y cuál es la postura de la marca ante las situaciones sociales. La postura de la marca es muy clara, tiene que ser solidaria, ¿no? Somos partícipes de una campaña que se llama Aquí nadie truena, consume local y salvemos empleos. Y como congruencia a este empuje y este liderazgo de campaña que estamos teniendo, también se tiene que dar a través de nuestros representantes de marca, que son los franquiciatarios, y tenemos que apoyar a aquellos sectores vulnerables. Entonces, de la mano estamos generando campañas para apoyar a aquellas personas que no pueden dejar de trabajar. Y por eso sacamos la campaña de regalar un café americano para los que no se pueden quedar en casa, ¿no? Entonces, cada vez que tú compras un café, te damos otro para que se lo lleves a alguien que no pudo quedarse en casa. A todos los repartidores, cada vez que alguien pide algo de la borra de café, le regalamos un café americano a los repartidores también. Y a cualquier persona que trabaje en una institución médica, un médico, una enfermera, también si necesitan un café y pueden pasar en algunas sucursales, se les otorga de manera gratuita para que podamos de alguna manera también sumarnos a todo este movimiento de dar apoyo y soporte. Y aquí nadie tiene hambre, también es otro movimiento al que estamos apoyando. Y bueno, estamos haciendo una donación importante también de alimentos para poder garantizar, pues poder salvaguardar a aquellas personas que van a sufrir económicamente desde nuestras posibilidades y sumándonos con toda la industria restaurantera para que así se haga, pues, ¿no? Entonces, toda esta comunicación es muy clara y es frecuente con los franquiciatarios y todo esto es la forma, para que de alguna manera podamos contener esta contingencia. Bueno, eso es un poquito de plática. Voy a leer un par de preguntas que me están mandando. Me preguntan, León, ¿cómo ser diferente o estar en el mercado con un monstruo como estar? Bueno, es que hay que entender lo que es el volumen del mercado. En el mercado hay un gran líder y este líder es Starbucks, pero que haya un gran líder no significa que haya mucha competencia. Eh, a cualquiera de ustedes les puedo decir, díganme 10 marcas que conozcan de cadenas de cafeterías de franquicias y les puedo apostar que les van a sobrar dedos. La realidad es que habiendo un gran líder hay un gran posicionamiento y este gran posicionamiento logra la presunción de cualquier persona de que es una marca, es un mercado saturado. La realidad es que el mercado de las cafeterías en México no está saturado. Estamos en una gran oportunidad, estamos sentados en una gran ola de posibilidades, porque la demanda de espacios donde reunirse, bueno, antes de la contingencia, de tener espacios es cada vez mayor. IOS, por ejemplo, es una gran parte de esto, pues, ¿no? El tener espacios para poder trabajar, reunirse, etcétera, es una gran demanda creciente. Entonces, de alguna manera, nuestro nivel de diferenciación es a través del espacio. ¿Va? Nosotros decimos que tenemos un espacio de inspiración, mientras que Starbucks es el tercer espacio, o Flor de Córdoba, por ejemplo, es el espacio tradicional, ¿no? Entonces, cada quien ofrece un concepto dentro de su espacio y los productos que ofrecemos al espacio son un servicio al espacio que estamos brindando. Entonces, gracias a Dios hay mayor demanda que oferta todavía en el mercado y el consumo per cápita de productos y servicios como los nuestros sigue creciendo cada año en el país. Ahorita vamos a encontrar otra realidad. ¿Va? Estamos haciendo varios escenarios y apuestas. La empresa tiene un centro de investigación que dirige una doctora en antropología y sociología. Y en el centro de investigación que está vinculado al Instituto Estatal de Estadística de Jalisco y está vinculado a la Universidad Panamericana en su centro de investigación, estamos viendo qué va a suceder o cuáles son las probabilidades del cambio del comportamiento del consumidor. Ahí vamos a tener que hacer adecuaciones de marcas porque este paradigma que les estoy diciendo probablemente va a cambiar en un gran porcentaje, pero al final sigue habiendo una gran oferta, digo, sigue habiendo mayor demanda que una oferta. Entonces, y en la miopía del gran líder no significa saturación de mercado. Entonces, de alguna manera hemos sido afortunados en entender el mercado y en poder verdaderamente abarcar aquellos puntos donde podemos tener oportunidades. Entonces, a nivel estratégico lo tenemos muy definido y a nivel conceptual es donde más estamos tratando de crecer, ¿no? Y a nivel productos y servicios es donde más nos hemos fortalecido porque, de hecho, la parte más difícil de la compañía ha sido garantizar siempre una buena calidad y un buen servicio, porque ahí es donde yo, cuando fundé la compañía con mis socios, donde éramos más débiles, ¿va? Al final yo puedo ser un estratega, mis socios pueden ser muy buenos para muchas cosas también, pero ninguno de nosotros sabía servir café. Entonces ahí es donde le hemos flaqueado en su momento, que hemos fortalecido a través de los años, rodeándonos de personas expertas y obteniendo capacitaciones y certificaciones para que cada taza de café realmente inspire como nosotros queremos que inspiren, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito, espero haber respondido a la pregunta que me hicieron. Pregunta 2, como PYME, ¿han recibido apoyo del gobierno? ¿Sabes qué? La empresa está en un limbo y es muy complicado. Te voy a decir por qué. El gobierno estatal considera que una pequeña y mediana, una micro y pequeña empresa son trabajadores que no rebasan 15 empleados. Pues nosotros tenemos más de 400 empleados, entonces no entramos. Sin embargo, necesitamos apoyo, pero en ese esquema, en el primer esquema que hizo el gobierno del Estado, pues nosotros no entramos. Afortunadamente, mis franquiciatarios sí entran.
¿va? Ellos sí tienen menos de 15 empleados. Nosotros como corporativo estamos fuera de eso. Luego Fojal saca otra iniciativa donde dan apoyos hasta 100 empleados para las medianas empresas. Pues tampoco entramos. Y las grandes empresas, donde tampoco entramos, tienen ciertos subsidios de alguna manera a través de beneficios de impuesto que no están directamente en el programa, pero al final tienen otros beneficios por margen de volumen, etcétera. Entonces, tampoco entramos. Entonces, las empresas, no sé, yo no me catalogaba mediana, nosotros pensamos por el volumen de venta que tenemos que somos pequeña realmente. Lo que pasa es que tenemos muchos empleados porque la mayor cantidad de los empleados que tenemos en la empresa son de operación. ¿Va? Entonces, porque tenemos muchos puntos de venta, pero no es la estructura de administración es de 60 empleados, el resto de los empleados es operación. Entonces, eso nos hace tener un volumen de nómina muy grande, pero no significa que seamos una empresa mediana o grande, pues, ¿no? Pero bueno, ahí la clasificación o el catálogo de los apoyos, no hemos podido entrar nosotros en esto. Estamos viendo algún tipo de opción con Fojal. Probablemente con Fojal obtengamos algún apoyo, pero ha sido más por empuje que hemos tratado de sacar nosotros y bueno, probablemente podamos obtener ahí algún apoyo de gobierno a través de Fojal y estamos tratando de empujar a través de las cámaras otro tipo de apoyos de gobierno. Miren, lo que las empresas necesitan ahorita es liquidez, ¿no? Algo que no, vamos, el descuento de impuestos, etcétera. Yo tampoco creo que sea una solución el tema de los impuestos. Al final, los impuestos se necesitan para poder reconstruir. No, lo que necesitamos es una inyección de liquidez y la inyección de liquidez puede venir a través de procesos de apalancamiento a tasas maravillosas que el gobierno puede obtener. El tema es que el gobierno tampoco se quiere endeudar, ¿no? El gobierno dice, no nos endeudamos para que el pueblo no lo pague. Bueno, pero endeudate para que la empresa lo pague, ¿no? A lo mejor el gobierno puede generar tasas mucho más convenientes, puede fondear directamente a las instituciones bancarias generarnos liquidez ágil a nosotros para que nosotros podamos de alguna manera pagar esos compromisos que el gobierno pudiese llegar a adquirir. O sea, puede ser un vínculo directo entre empresa y gobierno, no población y gobierno, y la empresa puede cubrir tasas a los que el gobierno adquiere deuda sin ningún problema, inclusive con una pequeña sobretasa. Estamos hablando que sería un 6, 7, 8% cuando mucho de tasa anual. Vamos, en México eso no existe, pero sería maravilloso tener ese tipo de beneficios como lo que está dando Fojal, pero imagínate que eso lo pudiéramos trasladar a todas las empresas e inyectarles la liquidez que se necesita para sostener su operación en los próximos 4 meses. Sería una muy buena solución. Pero bueno, eso no estoy yo como dirigente del gobierno, así que espero ellos espero sepan qué podemos hacer. ¿Qué apoyos o cómo funciona el Aquí Netro? Bueno, el Aquí Netro es un movimiento de solidaridad comunitaria, ¿de acuerdo? Se trata de darnos la mano y ser solidarios y estar en comunicación unos con otros. No es un apoyo porque no tenemos un fondo. De hecho, por política no recibimos dinero de nadie y no estamos inyectando dinero, estamos inyectándole especie, estamos inyectándole solidaridad y comunicación. Si explico, por ejemplo, ¿qué significa el Aquila Dietrona? El Aquila Dietrona es que si yo tengo alguna contingencia o yo tengo algún problema, ¿de acuerdo? Levanto la mano y en ese levantar la mano se busca la red de soporte o de apoyo, ¿de acuerdo? Para poder generar un vínculo con alguien que te puede brindar ese soporte o ese apoyo que tú estás necesitando para poder garantizar tu operación, ¿va? Entonces, ahora sí que ese es el movimiento Aquí Nadie Truena. Es un movimiento que no le pertenece a nadie, es un movimiento que se pide a todos y es una manifestación y un levantar la voz para que entre todos nos apoyemos y seamos solidarios. Ahora, eso es el movimiento. La campaña que estamos haciendo es consume local y salvemos empleos. Esa campaña, que no es el movimiento, es una campaña solamente para diferenciar las circunstancias, esa campaña está destinada a tratar de generar una conciencia social sobre el valor del consumo comunitario. Nosotros si hacemos una estructura de circulante económico comunitario, generamos un progreso elíptico en el proceso de economía, ¿no? Pero para eso tenemos que entender que tenemos que dar soporte a las empresas que dependen de nuestra comunidad o de nuestro estrato pequeño de círculo de movimiento. Es la forma en la que podemos rescatar, ¿de acuerdo? Porque a su vez se va generando un proceso de expansión importante, ¿no? Un efecto de expansión importante cuando generamos pequeños grupos de inyección de capital comunitario. Para eso es el tema del consumo local y es tratar de generar este tipo de conciencia para que el efecto multiplicador llegue inclusive hasta un bienestar estatal. Pero dependemos mucho de que el ciudadano adquiera este tipo de conciencia de que primero la inversión debe ser en mis primeros rasgos comunitarios y de ahí ir creciendo, ¿no? Y eso habla desde apoyar a la tiendita de la esquina, apoyar a la fonda, apoyar a tu cafetería más cercana, que tiene que ver con una economía de carácter local. ¿Qué pasa por esto? Porque de esa manera salvamos empleos. Ahora, ¿qué se dificulta y por qué mandar esta concientización? Porque a veces los pequeños negocios fallamos.
muchos temas, en servicios, estructura, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente carecemos de los capitales necesarios para poder competir. Por ejemplo, a mí me comparan mucho con un Starbucks, ¿no? Oye, pero es que Starbucks es mejor en esto, ¿por qué no haces esto igual que Starbucks? Bueno, Starbucks tiene 36,000 sucursales en el mundo y vamos, gana miles de millones de dólares y tiene presupuestos para arreglar errores enormes. ¿Por qué? Pues empezó hace 40 años, ¿no? Nosotros tenemos 8 años. Y no tenemos el mismo volumen de sucursal. Me faltan unas 35,000 sucursales para llegar a eso. Pero sin embargo, la exigencia del consumidor es exactamente la misma. Y ahora más porque el ser mexicano significa tener que ser mejor que una marca extranjera. Sí, es cierto, tenemos la obligación de esforzarnos y ser mejores, pero también necesitamos cierto tipo de comprensión y soporte comunitario para poder ser mejores. ¿Sí explico? Entonces, los errores hay que decirlos, hay que embarcarlos, pero hay que seguirle dando de oportunidades a aquellos que nos ofrecen un servicio local, porque eso va a salvar a nuestra economía si lo hacemos de una manera muy consciente. Entonces, esa es la campaña del consumo local, pues, ¿no? Y la diferencia entre el movimiento de Aquí Nadie Truena. Aquí Nadie Truena es un movimiento, la campaña Consume Local es con el esfuerzo de generar conciencia en el proceso de consumo. Pregunta 4. Hola, se espera un gran cambio de una fuerte crisis económica. ¿Su estrategia comercial tendrá un gran cambio de igual manera? Sí. Como te decía hace rato, tenemos un centro de investigación en la empresa y los datos que estamos arrojando del proceso del cambio de consumo son datos y se hacen. Las investigaciones de mercado no tienen poderes de Madame Sassou. O sea, no te pueden decir, yo como mercadólogo se los digo, no, nadie te puede decir las probabilidades reales de éxito o error de algo. Te pueden dar datos y tú con los datos los puedes interpretar y en Excel te haces rico y en tus tablitas de diseño puedes marcar 20 escenarios, pero no es otra cosa más que probabilidades. ¿Va? Pero si algo aprendido en la vida es que las posibilidades están por encima de las probabilidades. De hecho, el universo lo gobiernan las posibilidades, no las probabilidades. ¿Va? Decía Murphy, ¿no? Con que sea posible, lo más seguro es que suceda, simplemente por el hecho de que sea posible, aunque sea infinitamente improbable. De hecho, todos estamos aquí en contra de todas las probabilidades y todos estamos viviendo una crisis económica a nivel virus en contra de todas las probabilidades. Entonces, eh, estamos viviendo en posibilidades y no en probabilidades. Entonces, por más que la información de mercado te pueda estar generando una gran cantidad de escenarios probables, tienes que atender a las posibilidades dentro del marco de las probabilidades. Entonces, ahí es donde puedes empezar a configurar y diseñar estrategias que verdaderamente pueden llegar a ser factibles. Entonces, estamos tratando de prever diferentes escenarios del comportamiento del consumidor derivados de lo que está sucediendo ahorita. La realidad es que la empresa lo que tiene que hacer es rediseñar las apuestas que va a generar conforme la observación de carácter del comportamiento social que venga en el transcurso de la crisis y posterior a la crisis, y estar muy atentos y escuchar la demanda del mercado, porque es el consumidor el que te va a obligar a transformarte. Y creo que es una ventaja competitiva de nosotros. Nosotros, a diferencia de Starbucks, por ejemplo, es que somos más rápidos y nos podemos adaptar más rápido a las circunstancias porque somos más chiquitos. Entonces podemos tomar aquellos territorios que Starbucks deje por su tamaño y por sus decisiones y por su velocidad. Nosotros podemos competir y nos podemos transformar y podemos ser esa marca que se adapte más rápido a las nuevas preferencias del consumidor. Entonces sí, vamos a tener que transformarnos, vamos a tener que evolucionar y lo que nos quede es seguir muy atentos y observar y ser ágiles ante las transformaciones y demanda del consumidor. Es que espero haber respondido a tu pregunta. Pregunta 5. ¿Tienen planes para crecer fuera de México? Sí, tenemos una sucursal, como lo comentaba al principio, ya en Chicago. Estamos ahí en la zona metropolitana de Chicago, en una ciudad que se llama Berwyn. El 26 de diciembre abrimos la primera sucursal. Estamos construyendo la segunda. Las inversiones allá están garantizadas, afortunadamente. Entonces van a continuar. Tenemos una segunda ahí en Wheaton Park, ahí ya en Chicago, muy cerca del downtown. Tenemos otra tercera en otra ciudad que se llama Oak Park, que también es parte de la zona metropolitana de Chicago. Y estábamos buscando la negociación de una cuarta sucursal ahí en Downtown, nada más que ahorita por cuestiones de la contingencia se paró un poquito la negociación, entonces probablemente la cuarta y quinta sucursal a lo mejor ya no se logran abrir este mismo 2020, pero bueno, lo estaremos abriendo en el 2021 si Dios quiere para tener las 5 sucursales proyectadas en Chicago. Entonces sí, estamos creciendo en Estados Unidos, tenemos el corporativo allá y estamos de alguna manera ya fortaleciéndonos en Estados Unidos. Inclusive generamos un lanzamiento de Preference Shares para poder captar 1.6 millones de dólares en una primera colocación accionaria. Y la intención es que en 2 años podamos hacer una Initial Public Offering, una IPO, para poder, IPO, dicen los gringos, para poder participar en un mercado público. Esa es la intención de Estados Unidos y eso pues, nos gustaría crecer de manera exponencial. Nada más primero tenemos que ajustar
las cosas que el consumidor nos demande en los próximos meses. Este, ¿Cuál ha sido tu mayor reto aparte de la crisis de COVID? He tenido, mira, yo creo que de hecho la empresa ha sido una constante resolución de crisis todo el tiempo, ¿no? Mira, de verdad es que uno nunca piensa que las cosas van a suceder diferente, pero te vuelvo a repetir, si es posible que suceda, lo más seguro es que va a suceder. Entonces, todo lo que crees que no es posible que suceda ha sucedido y eso nos ha hecho fuertes en el punto de vista de resolver las crisis importantes. He sido muy afortunado porque tengo muchos socios y el tener a mis socios conmigo me ha dado la fortaleza suficiente para poder resolver muchos problemas que seguramente solo no hubiera podido. Bueno, si hubiera estado solo, hubiera cerrado los 3 meses la primera sucursal que abrimos, entonces no existiría la borra y no estaría aquí seguramente hablándoles de esto. Yo creo que donde más errores cometí fue cuando compré la marca 100 Montaditos. Tuvimos un gran fracaso ahí. De hecho, di una conferencia en una que se llama Fuck Up Nights. Nunca había hablado del caso de 100 Montaditos. La verdad es que nunca había dado una conferencia del tema. Es muy larga y es una historia de terror. Casi quebramos como empresa y tuvimos la suerte de la marca La Borra que nos sacó adelante y que pudo soportar las pérdidas millonarias de 100 Montaditos, gracias a Dios en ese momento. Pero estuvimos a punto de quebrar como empresa. Yo creo que esa crisis nos hizo madurar mucho y nos hizo aprender de estructuras financieras muy diferentes a las convencionales, nos hizo enfrentarnos a retos que nunca hubiéramos imaginado a una etapa muy temprana y sin la experiencia para hacerlo. Entonces, fue muy interesante negociar con las altas cúpulas de los centros comerciales, ir a la Ciudad de México, a la Torre del Pantalón, y hablar con don Elías Sacal, a que me dijera que soy muy pendejo, pues. Y sí, no se equivocó, la verdad es que me apendejé. Este, pero bueno, si no hubiera tenido esa conversación, no hubiera salido adelante, porque a pesar de que me dijo muchas cosas que no me gustaron, pero que son muy ciertas, me ayudó. Hay que aprender a pedir ayuda. Esas son de las cosas que he aprendido más en este negocio. Pero he vivido muchas, pero yo creo que la de 100 Montaditos fue una de las que más difíciles en su momento. Y yo creo que esta se lleva las palmas de dificultad, ¿no? Entonces, pero bueno, ya la estamos tomando con un humor menos crítico, ya no tengo un cabello que perder, entonces, ahora sí que ya es más sencillo, ¿no? Eh, la mayor reto de la parte del COVID. Los insumos que tiene la borra son 100% mexicanos. ¿Qué tipo de café o de qué regiones manejan? Sí, el café es 100% mexicano. Nuestro café es en su mayoría de Talpa de Allende y también de la región de Colima y Nayarit. ¿Va? Ahí hay una cooperativa que se llama La Unión y a través de ellos estamos buscando siempre preferenciar el consumo local de Jalisco, ¿no? Entonces, en el café llegamos a hacer algunas mezclas especiales en Chiapas y en Veracruz, pero la realidad es que casi todo es jalisciense. Todos los proveedores que manejamos son mexicanos, todas las marcas son mexicanas, a dificultad de estos insumos que tengo aquí. Lamentablemente no hay mucha gente que produzca estos temas, entonces a veces se los compramos a empresas estadounidenses. Entonces aquí hay una gran oportunidad de negocio para México porque los costos que manejan o las calidades que manejan no están dentro del margen necesario para poder operar el volumen que tiene la empresa o sus tiempos de entrega, etcétera. Entonces, nada más estas partes es lo único que no hemos podido considerar en México. Esto sí, ¿no? O sea, todo lo que es cartón, etcétera, sí, no hay ningún problema, pero todo lo demás es mexicano y de hecho tenemos una gran estructura de proveedores locales que han crecido con nosotros. Por ejemplo, todos los postres y salados que ustedes consumen en la borra del café es de un proveedor que nació con nosotros prácticamente, se llama Lucy. Con Lucy hacemos todos los postres, todos los salados y está creciendo con nosotros a nivel nacional. Hemos dado apoyo a inversiones. De hecho, se va con nosotros a Estados Unidos. Ella, una tapatía excelente que va a crecer en Estados Unidos. Vamos a hacer una inversión con ella, vamos a ser socios en Estados Unidos para que toda la producción que hagamos allá sea muy mexicana, muy tapatía. Todo el café que estamos viendo en Estados Unidos es jalisciense. Entonces, también eso nos llena de mucho orgullo. Entonces, bueno, espero haber respondido también tu café. Wow, yo era cliente 100 Montaditos en Aguascalientes, sí, también cerró Aguascalientes y la mayor parte. Teníamos 6 sucursales en México y creo que les quedan como 4. Sí, hemos cerrado 4 sucursales, son 4 historias muy tristes. En una de ellas, en Puerto Vallarta, apareció una cafetería con otro nombre encima de la nuestra. Entonces, imagínate la frustración que de repente hay, sorpresa. Otra de ellas, a los 3 meses, el franquiciatario dijo que ya no podía, que esto no era lo suyo, que no le gustaba. Y en aquel momento no teníamos la fortaleza económica para poder tomar esa sucursal.
Otra fue en la Ciudad de México, la primera que abrimos en la Ciudad de México, nos equivocamos. El local fue equivocado, fue muy malo. La renta que hicimos fue muy mala, el edificio, el mantenimiento, fueron costos. ¿No? Llevamos un año y todavía no llegamos al punto de equilibrio y nos íbamos a tardar un año más, según las estimaciones financieras que hicimos para poder llegar al punto de equilibrio. Entonces, la verdad es que se decidió cerrar y decidimos entrar a la Ciudad de México de otra manera. De hecho, abrimos a finales de junio el segundo intento en la Ciudad de México y en Polanco. Desearnos suerte a ver si esta vez no cometemos los mismos errores. Y la cuarta sucursal es porque a los 2 años de una sucursal se venció el contrato y nos querían subir la renta al doble y dijimos que no, y ya lo consideramos un abuso y la verdad es que nos fuimos. Eso nos enseñó a que no podemos hacer contratos de mínimo de 5 años que puedan garantizar el retorno de inversión y un margen de utilidad importante. Entonces, a raíz de eso, nuestros contratos son de 5, 10, 15 o 20 años. Ya no firmamos contratos de menos de esa cantidad. Entonces, bueno, pero sí hemos cerrado esas 4 sucursales. Ojalá y no tengamos que cerrar más sucursales, pues, ¿no? Pregunta 9. ¿Ves esta crisis como una oportunidad? Totalmente, mira, te voy a platicar. Starbucks dejó varios contratos y varios puntos que nos están ofreciendo a nosotros y los estamos tomando. Volvemos a lo mismo, somos más rápidos en las tomas de decisiones eh, y podemos de alguna manera ser más ágiles en el compromiso, ¿no? Entonces ahorita hay grandes marcas de nuestro giro que están prácticamente paralizadas porque obviamente el volumen de sus problemas son multimillonarios. No quiero ni pensar estar ahorita en sus zapatos porque han de estar viviendo una situación muy, muy, muy crítica también dentro de sus márgenes. Yo creo que todos, ¿no? En los diferentes volúmenes. Entonces, pero la velocidad con la que ellos actúan es una velocidad muy diferente y eso nos permite a nosotros tomar aquellas oportunidades que ellos van dejando, ¿no? Entonces, por un lado sí, por otro lado, vamos a aprender mucho de la capacidad que tiene la empresa para resistir, del compromiso que tiene con sus trabajadores, de la capacidad de los líderes de la organización, el entendimiento a distancia de convertirnos en una empresa de carácter del siglo XXI y sobre todo de poder transformarnos de forma ágil y comprensiva a lo que el consumidor demande. Entonces sí creo que es una gran oportunidad y creo que vamos a salir muy golpeados, pero definitivamente sí vamos a sacar adelante la situación. ¿Por qué no tuvo éxito 100 montaditos, Stephanie? Pensé que sería buena idea traerlo. Yo también pensé que sería muy buena idea. El pequeño problema son dos cosas. Una, las personas que lo conocen, resulta que yo conocí a mi esposa en Madrid, en un montaditos afuera de la Plaza Mayor. Entonces, el valor romántico que tenía para mí la marca era impresionante, ¿no? Yo me entusiasmaba y mira, te soy bien honesto, la borra nació en algún momento, espiritualmente hablando, cuando yo estaba estudiando en Madrid, porque me inspiraba crear espacios así, con esas sensaciones, espíritu, esa inspiración. ¿Va? No sabía del nombre, no sabía la estructura todavía en aquella época, pero al final fue un poco el espíritu que yo quería impregnar. Entonces sí, parecía muy buena idea. El pequeño problema es que la gente que conoce la marca en Madrid resulta que es la minoría de los ciudadanos del Estado. Entonces, aproximadamente el 20% de las personas que nos visitaban sabían de la marca y conocían el proceso de la marca, se adaptaban a la marca y tenían un proceso de carácter melancólico en su estructura de consumo, pero el otro 80% no conocía la marca, no entendía el proceso de la marca y le generaba muchísima molestia el tenerse que estar parando, hacer una fila, pedir una cañita, que lo estuvieran llamando para pararse y recoger su platillo. No funcionó. Y luego la marca entró en Chapter 11 en Estados Unidos, vendieron la marca en México a un grupo mexicano, quitó subsidios y se vino toda una catástrofe económica con la marca y al final nos vimos obligados a cerrar todos y de una manera económicamente muy dura, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es otra historia, pero sí parecía buena idea, yo también lo pensé, pero la verdad es que como no estudié bien el tema y vamos, es difícil tener una franquicia porque las decisiones no las tomas tú, ¿no? Pero ya aprendimos que tenemos que ser colegiados en la toma de decisiones con los franquiciatarios. Nosotros tenemos una junta cada 3 meses con todos los franquiciatarios para la toma de decisiones directas de la marca y de la estrategia y se llega a un consenso. Entonces somos la única marca, creo, todavía que tiene este tipo de reuniones y que mantienen comunicación entre franquiciatarios y nosotros. Ellos se comunican entre sí, nosotros con ellos, algo que yo hubiera querido que los montaditos en el momento en que estaba pasando toda la crisis que tuvimos en el país. La verdad es que fue imposible, pues, ¿no? Pero bueno, sí parecía buena idea, Stephanie, definitivamente, pero no todo lo que brille es oro, dicen por ahí. Muy bien. Bueno, no sé si tengan otra pregunta.
Muy bien. Pues muchas gracias. Dicen que ya no me pregunto. Bueno, pues les agradezco muchísimo el tiempo. Ahora sí que esta es un poquito la estrategia que estamos haciendo como marca, el ahorro del café. Es importante, quédense en casa, es muy importante, desde el punto de vista que tenemos que recuperar la economía lo más rápido posible y eso únicamente se va a lograr cuando todas las cosas empiecen a mejorar en el tema de salud, que es una prioridad, pues, ¿no? Entonces hay que quedarnos en casa y ayúdenos a consumir local, ayúdenos a empujar el consumo local con la exigencia de vida, que también demos un buen servicio, pero ayúdenos a mejorar, quéjense, manifiéstense cuando hagamos las cosas mal para que podamos mejorarlas, pero no dejemos de consumir local, es algo muy importante, ¿vale? Bueno, no sé, Lorena, muchas gracias a ti, Lorena. Pues muchísimas gracias a todos. Un placer estar con ustedes. Tomen 10 tazas de café al día, eso es lo recomendable, ¿de acuerdo? Lo que los médicos dicen, ¿no? Si dice lo contrario su médico, cambien de médico, porque la verdad es que 10 tazas es lo necesario, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan muy buen día y que estén llenos de inspiración. Hasta luego.